Considere el siguiente contexto relacionado a un papalote de forma octagonal. Ana desea construir el armazón de un papalote, como el que se muestra en la siguiente figura. Ok, ahí vemos más o menos lo que sería el armazón, el papalote. Eso es casi como ver un paraguas abierto, ¿verdad? Desde la parte de arriba. Pero centrémonos en el armazón del papalote. Si el ángulo central de construcción es de 45 grados y su apotema mide 20, entonces la cantidad aproximada de material para construir el armazón del papalote en centímetros corresponde a... Ok, aquí tenemos una situación donde no nos están preguntando por el área de un octágono, no nos están preguntando directamente por el perímetro, me están preguntando por el material para el armazón. Y aquí podemos ver que el armazón es todo esto, o sea, por decir así, todos esos triángulos que se ven ahí. Ahora, ¿por qué está conformado ese armazón? Está conformado por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 por 8 lados. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Y cómo se llama esto? Radio del polígono. Entonces quiere decir que ese armazón, vamos a escribirlo por acá, el armazón es igual a 8 lados más 8 radios. Eso no es ninguna fórmula, es una deducción del momento. Tampoco es obligatorio escribirlo, pero por lo menos para estar claros que para saber yo la cantidad de material para construir ese armazón, yo tengo que averiguar la medida del lado y pues multiplicarlo por 8. La medida del radio y también multiplicarlo por 8. Y ahí tendría el total de material. Ahora la cuestión es cómo hacemos eso. Bueno, tenemos un único dato. Tenemos a la apotema. La apotema de ese octágono mide 20. Y tenemos la medida de un ángulo central que es 45. Que aunque no me lo hubieran dado, yo debo de saber cómo sacarlo. Porque cuando trabajamos con polígonos regulares, una de las cosas que casi siempre hacemos, más cuando había que aplicar ley de senos, era el ángulo central, que es 360 entre n. 360 entre 8, que es un octágono, me va a dar el 45 grados. Entonces es un dato que a pesar de que nos lo dieron, pudimos haberlo sacado nosotros. Ahora, si yo tengo apotema y necesito lado o necesito radio, yo sé, según lo que se ha practicado y se ha dicho mucho, hay que trabajar con ese triángulo que aparece como escondido en cualquier polígono regular, donde tenemos el 20, que es la apotema, que forma 90 grados, y aquí en la parte de abajo yo puedo calcular la mitad del lado, y por aquí, en la hipotenusa, podemos averiguar el radio. Entonces vean que estamos ante un ejercicio donde tengo que averiguar tanto el lado completo como la medida del radio para sacar la deducción final. La cuestión es, ¿por dónde empezamos? Pueden empezar por cualquiera de los dos, ya sea por el radio, ya sea por la mitad del lado, pero no puedo empezar todavía porque me faltan datos. Yo aquí lo que aplico es ley de senos, porque lo que tengo solamente es el 20. Y este ángulo central de 45, sí lo necesito. Lo necesito por acá, pero la mitad. Recuerden que cuando trabajamos este tipo de ejercicios de polígonos con ese triángulo, trabajamos con la mitad del ángulo central. Ahora, si les parece muy pequeña esta figura, siempre es importante que ustedes la hagan
a su manera para que acomoden bien la información. En este caso, 20, tengo que averiguar el radio, tengo que averiguar la mitad del lado, y aquí es la mitad del ángulo central, que es 45, pero dividido entre 2, 22,5. Y como tengo que trabajar con apotema, necesito este ángulo de acá. Si tengo 22,5 y tengo 90, vamos a sacar rápidamente eso. 22,5 más 90, que son los dos ángulos que tengo, 112,5. Y a 180, que sería el total, le quitamos 112,5 y eso me está dando 67,5. Ese es el tercer ángulo. 67,5. Entonces ya estoy completo para poder aplicar ley de senos. La pregunta aquí es, ¿por cuál empiezo? ¿Por radio o por la mitad del lado? La verdad es que pueden empezar por el que ustedes quieran. Yo voy a empezar por el radio. Para calcular el radio, y voy a plantear por aquí la ley de senos, radio tenemos al frente a 90. Radio entre el seno de 90 me da lo mismo que, y ahora tomo el 20 entre el seno de 67,5. Recuerden que el despeje de ley de senos es el valor que está dividiendo a la variable, que es el seno de 90, lo pasamos a multiplicar al otro lado y va a multiplicar al 20 sobre el seno de 67,5. Voy a resolver eso en calculadora. Sería 20 sobre el seno de 67,5 por el seno de 90, con mucho cuidado con los paréntesis y el orden, y eso me da aproximadamente 21,60 y, aquí redondeamos porque el tercero es un 7, 21,65. Lo de redondear es con la intención de llegar al resultado más exacto. No es que esté malo si ponen 0,64, pero siempre que se pueda redondear, háganlo. 21,65 por redondeo. Ya tengo la medida del radio. Ese radio de 21,65 ya yo lo puedo poner aquí. Radio es 21,65. Y ya eso me da a mí cierta libertad para poder resolver el resto de las cosas. Bueno, en este caso sería el lado. Ese lado que tenemos aquí primero como la mitad del lado, yo la puedo resolver por dos maneras. Puedo volver a hacer ley de senos, pero como ya tengo este dato y este dato, yo puedo hacerlo por Pitágoras. Calcular esa mitad del lado por Pitágoras, vean aquí, cateto, cateto, radio, que es la hipotenusa. Entonces el planteo sería cateto al cuadrado más cateto al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado. Y si no queremos complicarnos en realizar este despeje, calculadora me ayuda. En lugar de la m vamos a poner x. Cateto al cuadrado más cateto al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado.
teorema de Pitágoras se termina siendo una ecuación cuadrática básica. Entonces, shift cal igual 8,29 redondeado. Eso sería la mitad del lado. Pero 8,29 por 2, lado completo. 16,58. Por lo tanto, ya tenemos el lado completo, ya tenemos el radio. Este lado representa cada uno de ellos, parte del armazón, hay 8. Este radio representa el armazón en su parte interna, también son 8. Y esto lo habíamos planteado acá. Ahora, no tienen necesariamente que plantearlo como esta fórmula, pero ya que la tenemos, sería 8 veces el lado, 16,58. Y 8 veces el radio, 21,65. Por lo tanto, la respuesta final aproximada 8 por 16,58 más 8 por 21,65. Aproximadamente 305,84 centímetros de material. ¿Por qué dice aproximado? Porque dependiendo si ustedes redondean o no, les podría dar levemente diferente a esto. Pero si les llega a dar 306 y un poquito o 304, no quiere decir que esté malo, simplemente que en el transcurso, cuando obteníamos este tipo de resultados, en ocasiones algunos se aplican redondeo, otros no, y hace que estos resultados varíen un poco. Pero en las opciones que ustedes tienen, no se van a perder con la respuesta correcta. Aunque tal vez hayan variado por aquí un decimal, ustedes van a saber por aproximación cuál es la respuesta correcta.